Damos la bienvenida al señor Cristian Pereira, director municipal de salud de La Paz, del gobierno municipal de La Paz. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, en que ahí estamos dispuestos a comentar y compartir la información que tenemos como Gobierno Municipal de La Paz. Muchísimas gracias. Bueno, hay preocupación por el rebrote en una zona específica que es Miraflores, pero también entiendo de que hay otras zonas de la capital paceña que también están siendo vigiladas por el tema del COVID-19. Sí, exactamente, el Servicio de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud está haciendo un seguimiento de todos los casos que van apareciendo en el municipio de La Paz y con la información enviada por el Servicio Departamental se está trabajando en la contención de estos brotes. En el caso de la zona de Miraflores ya hay un brote explosivo. Se ha comenzado a expandirse la enfermedad y es por eso que se ha tomado la decisión de generar algunas acciones que permitan hacer el control y básicamente las acciones hacer algún tipo de restricciones fundamentalmente en las relaciones entre las personas, en el comercio, en los restaurantes, en las entidades bancarias, en los mercados, y a partir de ahí entonces todas las unidades, organizaciones del gobierno municipal en función a sus especialidades están trabajando. Eso no implica que el resto de la ciudad de La Paz, el resto del 70-80% de la superficie de la ciudad de La Paz, extrayendo la zona de Miraflores, no tenga el control y el seguimiento de nuestros profesionales. ¿Cuál es la relación de cifras específicamente en esta zona de Miraflores y además qué otras áreas de la capital paceña también están con esa tendencia de aumento en cuanto a los casos positivos? Bueno, cifras todos los días varían las cifras, ¿cierto? Porque todos los días crece la información. Si nosotros tuviésemos que analizar diariamente qué es lo que está sucediendo, nos vamos a llevar sorpresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del municipio de La Paz, si quisiéramos ver concretamente qué es lo que está sucediendo con nuestro municipio, podemos observar que ha habido un crecimiento diario casi de duplicación en la última semana. O sea, hemos comenzado el 13 de diciembre con 48 casos, bajaron 11 casos, el 14 subieron a 64, a 131 el día de ayer. O sea, cada día llega a un 60 y 70% de duplicación de casos. Y es ahí donde se lanza la alerta, ¿no? No son número de casos que no podamos mantener o no podamos controlar como sistema de salud, pero sí hay que tomar las acciones de prevención. En un informe que nos presenta el Servicio Departamental de Salud de la Semana Epidemiológica 50, que terminó el sábado pasado y que se presentó en el COE departamental el pasado lunes, teníamos que entre la semana 49 y la 50 hubo un 81% de incremento de casos en todo el departamento de La Paz, pero la incidencia en el municipio de La Paz es mayor que, por ejemplo, la incidencia del municipio del Alto. Es una cosa que siempre nos ha llamado la atención, y ese es un patrón que desde el inicio de la pandemia se ha dado. El municipio de La Paz tiene mayor número de casos que el municipio del Alto, ¿no? Entonces, esas cosas nos obligan y nos llevan a retomar esas actividades, y por instrucción del alcalde municipal, del doctor Revilla, todas las unidades organizacionales del municipio se han puesto en alerta y estamos trabajando en esta contención. Ahora, específicamente en esta zona de Miraflores, ¿qué se está haciendo? ¿Es un bloqueo epidemiológico o es un encapsulamiento? Porque justamente hubo esa polémica con el propio viceministro de Salud que decía que no hay que alarmar utilizando el término encapsulamiento, sino más bien se trata de un bloqueo epidemiológico. ¿Qué es específicamente? El secretario ejecutivo. Lo que nosotros tenemos, el informe que presenta el Servicio Departamental de Salud el pasado lunes al COE, habla de un encapsulamiento. Y a raíz de ese término utilizado en el informe, el alcalde municipal de La Paz decide que debería tomarse medidas, sobre todo en la zona de Miraflores, que en esa semana era la crítica. Después, sí, el propio Servicio Departamental de Salud, una reunión que tuvieron con las autoridades del Ministerio de Salud, con todos los representantes de los sedes del país, se aclaró que, si bien se utilizó la palabra encapsulamiento, lo que querían decir es la necesidad de tomar acciones específicas en ese polígono para poder controlar el brote. Entonces, sí, quizás hubo en su momento un término mal utilizado,
porque encapsular, cuando la población civil, y obviamente llamó la atención, dijo, nos van a encapsular y nos van a cerrar dentro de nuestro barrio, no vamos a poder salir, esa no era la idea. En ese momento la circulación es irrestricta, se puede circular, en realidad estas medidas de contención de 7 días, que es la recomendación del servicio departamental, comienza mañana viernes hasta el jueves de la próxima semana. La circulación es irrestricta, pero en los locales comerciales lo que se ha hecho es modificar el aforo, bajar de 50% a 30%, decrementar el número de horas de trabajo en los establecimientos, por ejemplo, de venta de alimentos, en los mercados, supermercados, el uso del carnet de identidad, la terminación par impar, alternar para también bajar ese número de personas que puedan llegar a esos locales comerciales, ¿cierto? Y de esta manera contener. Pero la circulación es totalmente libre, no hay problema. Uh-huh. Es más, en la zona de Miraflores, los que conocen la ciudad de La Paz, es una zona de alto tráfico vehicular que cruza la ciudad, ¿cierto? La gente que viene a la ladera este, para llegar a la zona central o para pasar a la ladera oeste, tiene que pasar por el centro de Miraflores, por Miraflores Centro. La gente que vive en Villa Fátima, en la zona norte de la ciudad de La Paz, tiene que circular por Miraflores. Mucha gente que viene de la zona sur y que va a entrar al centro de la ciudad, justamente hace por las vías que ingresan por la zona de Miraflores. O sea, restringir en ese momento hubiera sido muy, muy difícil. Perfecto. Y bueno, a nivel de departamento, La Paz está en condiciones para recibir una segunda ola, teniendo en cuenta que en la primera ola hubo muchas dificultades en general en el país también por falta de, por ejemplo, de equipos o por falta también de personal médico. Sí, a ver, tenemos diferentes factores, ¿no? Primero que es una pandemia a nivel mundial. Todos los países, no es un tema exclusivo en nuestro país, han sufrido, unos en mayor dimensión, otros en menor dimensión. Al inicio de la pandemia, el año pasado, efectivamente, al inicio de este año, yo estoy pensando el año pasado y este año, entre los meses de julio y septiembre, que se fueron la zona, el tiempo crítico en la ciudad de La Paz o en el municipio, el departamento de La Paz, tuvimos problemas, a un inicio tuvimos problemas y ustedes recuerdan en algún momento tuvimos algún caso de pacientes que fallecieron en la puerta de nuestros hospitales porque nuestra capacidad era insuficiente para poder responder. En este momento no, ha mejorado mucho la capacidad resolutiva, se ha organizado de mejor manera el sistema de salud, la seguridad social es un partícipe activo de esto, que en un momento tuvimos que asumir como sistema público parte de la seguridad social, no tanto de la Caja Nacional de Salud, pero sí de los otros entes gestores, Caja Bancaria, seguros, caminos, seguro universitario, y teníamos en ese momento solamente el hospital, en el caso del Departamento de La Paz, solamente el hospital La Portada y el Hospital del Norte en la ciudad del Alto, con los 2 hospitales que podían responder a la pandemia. Inmediatamente ante el incremento se coloca el hospital de Cotahuma, que también es municipal, y los hospitales Los Pinos y La Merced municipales, y en el Alto se establece que el Hospital Boliviano Holandés y el Hospital Corea también brinden servicios, aunque en régimen mixto, pacientes COVID y pacientes no COVID. El gran problema que teníamos en ese momento es que había un hospital, el Hospital del Sur, en la ciudad del Alto, que estaba terminado, estaba concluido, un hospital enorme, que tenía la visión más oncológica de atención regular, y que a través del Ministerio de Salud se trataba de buscar recursos humanos para poder operar y no se consiguió el financiamiento. Pero finalmente, al finalizar la pandemia, entre agosto e inicio de septiembre, se puso en funcionamiento también el Hospital del Sur. O sea que en ese momento tenemos mayor capacidad resolutiva, tenemos mayor unidades de terapia intensiva. Si recordamos, en el caso de La Paz, cuando decide el gobierno municipal poner al servicio el hospital de La Portada, era un hospital de segundo nivel y no teníamos unidades de terapia intensiva. En 3 días armamos las unidades de terapia intensiva para poder poner en funcionamiento y responder a la necesidad. En ese momento las terapias están armadas, y no solamente las 6 con las que comenzamos, sino estuvimos con 15 terapias, o sea, llegamos hasta una capacidad de 15 terapias, el Hospital Cotahuma también ahora está con 10 unidades de terapia dispuestas, y así, todos los hospitales, en el Hospital del Sur, por ejemplo, están con 10 unidades de terapia, pero tiene una capacidad de llegar hasta 60 unidades de terapia intensiva. Entonces, sí, hay mejor disposición y mejor capacidad de respuesta. Cuando hablamos de los municipios, La Paz y el Alto, finalmente la población sigue siendo la misma, ¿cierto? Y no podemos diferenciar esto. Muchísimas gracias, señor Cristian Pereira, director municipal de salud en La Paz. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y a su servicio. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter.
Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.